Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy es lunes 29 de septiembre, última semana de este mes de septiembre. Por cierto, Soriona, no solamente nuestro compi monedero, que cumple añitos, pues está pues la época también de los 30 y pocos, y a los, San Miguel, ¿no? Los Migueles, dicen que es el venido San Miguel. Bueno, Soriona, que a todos los que se llamen Miguel, porque hoy es su santo, claro que sí, San Miguel, en muchas fiestas, por cierto, San Miguel de Basauri y demás, que siempre lo contamos aquí también en la agenda cultural. Como decimos, arrancamos la semana, último lunes de este mes de septiembre, y con muchas cosas que contarles, con ganas de compartir un ratito con todos ustedes. Queremos que nos acompañen. Empezando además por una de las noticias, por cierto, decir que precaución, a ver, aquí estamos, entre comillas, sí, nos estamos librando, porque la verdad es que Gabriel, vaya, lo que, pues este fin de semana con intensas lluvias y todavía coleando Comunidad Valenciana, incluso zonas de Cataluña, con lluvias intensas que se esperan todavía la jornada de hoy, o sea, esos últimos coletazos de Gabriel, que, se ha tornado, ¿no?, en su paso también por los diferentes territorios después de hacerse huracán, ahora mismo con esas intensas lluvias, y hay zonas incluso de Comunidad Valenciana que ya fueron afectadas por la Dana también, en alerta máxima por intensas lluvias. Aquí tranquilidad, afortunadamente, pero mucha precaución, si viajan también a otras comunidades autónomas, como decimos, Cataluña, Valencia, que están en esa alerta por intensas lluvias y que ya hemos visto cómo ha afectado en el desbordamiento de diferentes ríos, con las clases suspendidas y demás. Nos volvemos de nuevo a nuestro territorio. En este caso, una también de las noticias de la jornada es que el Gobierno vasco ha aprobado la declaración de Vitoria-Gasteiz como zona tensionada. Hoy mismo se ha publicado la orden final en el Boletín Oficial del País Vasco, y la calificación entrará en vigor de forma oficial cuando el BOE, el Boletín Oficial del Estado, actualice la lista a finales del próximo mes de octubre. La medida permitirá aplicar políticas públicas para ampliar la oferta con la construcción de más de 3.000 viviendas protegidas en 3 años, de las cuales más de 1.600 las levantará el Ejecutivo vasco, el Gobierno vasco, y también se podrá controlar los precios de alquiler, entre otras medidas. Con la incorporación de Vitoria-Gasteiz a esta lista, en la que también figuran Donostia y Bilbao, casi la mitad de la población vasca vive ya en municipios tensionados, que supone más de 1 millón de personas, más de 1 millón de habitantes. Sí, al igual que San Sebastián, que ya fue publicada también en el BOE, pues Vitoria junto con Bilbao a finales de octubre serán publicadas en el BOE. Hoy lo que se publica en el Boletín Oficial del País Vasco es la tramitación completa por parte de las administraciones vascas para que Vitoria sea considerada zona tensionada. Eso implica que se convierte en la tercera capital en intervenir y regular los precios del alquiler. Es una medida que por sí misma no va a resolver el tensionamiento, pero es fundamental para amparar a los inquilinos y a las inquilinas de un mercado absolutamente desbocado, invivible, insufrible para muchas personas que no pueden seguir esta carrera loca, digamos, de ascenso y de incremento de precios, y es un instrumento que lo utilizamos siempre pensando en que ganamos tiempo para recrecer la oferta. En Vitoria, al igual que en San Sebastián y que en Bilbao, estamos alcanzando acuerdos con el Ayuntamiento para que nos sigan cediendo suelos. Tenemos un convenio en vigor de cerca de 1.000 viviendas que se ha desarrollado en el barrio de Salburua, pero se está trabajando ya por parte del viceconsejero de Miguel de los Toyos de manera ya decidida y de acuerdo con el Ayuntamiento y con la alcaldesa en un nuevo acuerdo que amplíe esos consensos y esos convenios para hacer más viviendas, en este caso en el barrio de Zabalgana. Otras tantas, querríamos casi doblar el convenio actual, porque de lo que se trata es de construir vivienda protegida y de impactar de manera suficientemente relevante en el mercado como para que se amortiguen los precios y para que de alguna manera tengamos un mercado de la vivienda mucho más sano y más compatible con los tiempos y con las necesidades de las clases medias vascas, que efectivamente se están viendo expulsadas del mercado inmobiliario y de la vivienda. La ministra en sede parlamentaria hace 2 semanas
semanas explicó que para finales de este mes de septiembre, y quedan muy pocos días para que finalice, estará publicado el índice de precios de referencia para Guipúzcoa. Eso dará plena cobertura a los municipios de Irún, de la Sarte Oria, de San Sebastián, de Rentería, de Zumaya, de Usurbil, de Astigarraga, de todos los municipios guipuzcoanos que se han declarado tensionados, que ya están cubiertos en un 90%, su parque inmobiliario en alquiler está cubierto en más del 90%, porque se les aplica el IRAP, pero es verdad que hay un 10% de alquileres que están en manos de grandes tenedores, o que han sido alquileres que se han puesto, viviendas que se han puesto en alquiler por primera vez, y que en esos casos, pues ese índice de precios de referencia va a objetivar el precio que los propietarios deben cobrar, y eso permitirá quizás pues también un cierto alivio. Con eso terminaremos todas las tareas que las administraciones públicas tenemos encomendadas para poder gestionar debidamente esta figura de las zonas tensionadas, y lo próximo será que el Gobierno vasco también acomode sus ayudas, sobre todo Gaztelagun, para que los jóvenes que hoy en día no pueden encontrar en ciudades como San Sebastián un alquiler por menos de 800 euros puedan acceder a la ayuda Gaztelagun, porque vamos a incrementar esos umbrales hasta los 960 por haber sido declarado precisamente zona tensionada, es decir, que lo convertimos en una herramienta en favor de esa figura, que la convertimos en una figura también de gestión de la demanda y de las ayudas públicas. Soy adivino y no me atrevo, porque con estas cosas de las fechas uno siempre termina quemándose. Yo suelo ser audaz y demasiado, mi equipo me suele reñir siempre cada vez que me lanzo a una fecha, pero si la ministra y el Gobierno Central, el Ministerio de Vivienda, dijo que antes de que terminara septiembre, pues yo sigo manteniendo la fe. En todo caso, ojalá esta semana veamos publicado ese índice, que será el primer índice, gracias también a la labor hecha, quiero recordarlo, por la Diputación Foral de Guipúzcoa, que es quien tenía que recabar los datos, y aprovecho también la ocasión para reclamar a la Diputación Foral de Álava que incorpore a esos modelos tributarios pues esas modificaciones necesarias para poder recabar esos datos que son necesarios para poder confeccionar el índice en Álava, que será necesario ya que Vitoria pues también a partir de hoy se declara tensionada, ¿no? Bueno, y seguimos escuchando al consejero de Vivienda, Denis Itxaso, que junto al alcalde de Donostia, Eneko Goya, han visitado esta misma mañana el barrio de Altza para conocer de primera mano en Guipúzcoa el desarrollo de las obras de regeneración integral que se están llevando a cabo en esta zona de la ciudad desde el segundo trimestre del año pasado, 2024. Se trata de una de las operaciones más grandes impulsadas por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana en términos económicos, con una inversión total de más de 15 millones de euros, de los cuales más de 9 millones de euros han sido aportados por el Gobierno vasco a través de los fondos PIE, y más de 3 millones de euros por el Ayuntamiento de Donostia, además de la participación de las y los vecinos con más de 2 millones y medio de euros. Durante la visita, el propio consejero Denis Itxaso ha subrayado la relevancia del proyecto y ha señalado que en la política de vivienda tenemos que mirar al futuro sin perder de vista el pasado. Afirma que nuestro compromiso es integral. No queremos, dice, perder de vista la responsabilidad que tenemos con el parque de vivienda ya existente. Además, el máximo responsable del Departamento de Vivienda ha añadido que a menudo el debate se centra en lo nuevo, pero no podemos olvidar la necesidad fundamental de mantener, regenerar y modernizar lo que ya está construido, que es donde reside la mayoría de nuestras vecinas y vecinos. Por su parte, el alcalde de la localidad, Eneko Goya, ha señalado que la inversión realizada constituye el programa de rehabilitación urbana más importante que ha realizado el Ayuntamiento donostiarra en la ciudad durante los últimos años, mejorando así un aspecto esencial como es la eficiencia energética y la accesibilidad de 2 centenares de viviendas donostiarras, porque las obras de rehabilitación integral, son más de 200 viviendas en Altza, concluirán antes de final de año, y los trabajos, como decimos, en el espacio público continuarán durante el próximo año 2026. El proyecto, que afecta a 8 edificios y una vivienda adosada del barrio, supone esa inversión importante de más de 15 millones de euros e incluye también la reorganización de espacios públicos, intervenciones en el paisaje y mejoras energéticas y de sostenibilidad, entre otras actuaciones. Hoy en Altza vivimos lo que hemos vivido antes pues en el barrio de Zaramaga de Gasteiz, en el barrio de Andonaegui de Pasaia, en el barrio de Beraun de Rentería, en el barrio de Aramoz de Durango. Son barrios que tienen algo en común. Fueron construidos en las décadas de los 50, de los 60 del siglo pasado, con escasa planificación, con materiales y con diseños que no obedecen a las actuales demandas de carácter energético, y por tanto llevar a cabo una operación integral de regeneración urbana, de intervención en las viviendas privadas, pues
de alguna manera exige acuerdos. Y exige acuerdos, desde luego, interinstitucionales como los que ha mencionado el alcalde, que no ha sido difícil. He de decir que con los fondos europeos y con el esfuerzo del gobierno vasco, pues en la medida en que el ayuntamiento también se suma, enseguida vemos pues los barrios en los que hay que intervenir. Alza es un caso pues muy claro, ¿no? Pero además había que conseguir el acuerdo con los vecinos. Son 202 viviendas las que hemos rehabilitado. Lo hemos hecho de uno en uno, alcanzando acuerdos con vecinos que tenían que hacer aportaciones privadas, a las que hay que pedirles ese esfuerzo y por tanto un depósito de confianza en la administración. Un depósito de confianza para que confíen en que el resultado va a ser bueno, en que el resultado final van a salir ganando los vecinos, porque se van a producir ahorros que superen el 50% y que seguramente les va a permitir amortizar ese esfuerzo financiero que están haciendo, que además se lo pedimos a vecinos y vecinas que en general pues son clases medias trabajadoras y que tienen que hacer un esfuerzo importante en sus economías para poder llevar a cabo esto, ¿no? Estamos viendo operaciones de fachadas ventiladas, estamos viendo mejoras en la accesibilidad, estamos viendo también cómo el ayuntamiento se esfuerza y hace su aportación en lo que tiene que ver con la mejora urbana, ascensores para mejorar la accesibilidad, renovación de parques, mejora de la calidad de vida en definitiva, en una operación que no solamente quiere ser una operación física de mejora del espacio urbano, sino también de mejora de la calidad socioeconómica, de mejora también entendiendo que la mejora del espacio urbano también forma parte de un ascensor social, porque dignifica los barrios, genera mejores espacios, los hace más seguros, más accesibles, y esta es una operación que, a diferencia de otras en otros barrios de Euskadi, aquí pues igual se ve menos porque está más repartida y más de alguna manera diseminada en el conjunto del barrio, pero cuando uno ve el antes y el después de determinados edificios que tienen pues ya 4 o 5 décadas, pues realmente ve que la mejora es notoria, ¿no? De manera que, bueno, yo creo que el esfuerzo merece la pena. Me sumo al agradecimiento también a las personas que han estado trabajando en la Opengela, que insisto, es muy trabajoso el dar esa información, el dar esa orientación, el convencer a los vecinos. Hay vecinos que no lo hacen por razones económicas o porque no terminan de ver los beneficios y luego seguramente pues se arrepienten de no haber entrado, porque el grado de cobertura pública que ha entrado en estas viviendas que son privadas y que se han revalorizado es muy alto. Y seguramente si no fuese por determinadas aportaciones que han sido extraordinarias en un momento determinado, en la que hemos tenido créditos o en la que hemos tenido también fondos europeos, pues seguramente no va a ser fácil poder repetir, ¿no? Pero bueno, poco a poco se van regenerando estos barrios. Hoy venimos a comprobar in situ lo que es un proyecto ambicioso de rehabilitación en el barrio de Altza, de la mano del gobierno vasco, colaborando, porque colaboramos en muchas cosas y a la hora de generar nueva oferta pues muchas veces hemos coincidido en la importancia que todo eso tiene, pero hoy estamos hablando sobre la ciudad construida, sobre la eficiencia energética de la ciudad construida, y finalmente ha habido 202 viviendas que se han podido beneficiar, bueno, de este proyecto, que tiene un importe considerable de 15 millones de euros, y que bueno, pues han podido rehabilitar sus viviendas, hacer las fachadas y bueno, lograr así un ahorro energético pues que se cifra en un 60%, que no es poco. La actuación no solamente es eso, también contempla la mejora del entorno urbano, la movilidad vertical, etcétera, etcétera, y bueno, pues va a buen ritmo y esperamos que lo vayamos viendo rematado a no mucho tardar. Todavía quedan elementos, pero bueno, avanza a buen ritmo, ¿no? Y quiero agradecer, bueno, pues la labor que han hecho quienes han estado gestionando todo esto, que no suele ser sencillo, porque trabajar con las comunidades de vecinos, poner de acuerdo a muchas personas para poder llevar adelante este proyecto, pues es una labor ardua, y quiero agradecerles esa labor que han realizado, también a los vecinos y vecinas, porque ellos también han puesto parte de la inversión que ha sido necesaria para hacer esta rehabilitación de fachadas, y bueno, pues decir que esto aquí quedará y bueno, manifestar la voluntad de seguir trabajando de la mano con el gobierno vasco para que en la ciudad construida también podamos dar pasos hacia adelante e ir mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos, que es de lo que se trata. Bueno, y tenemos al otro lado para contarnos todos los detalles sobre, bueno, una de las citas ineludibles que siempre además repasamos, les contamos aquí en Tele7 desde hace ya unos cuantos años. Es la carrera, la marcha solidaria a favor de Acambi para recaudar fondos para la investigación, luchar contra el cáncer de mama, el cáncer ginecológico. Llevan más de 35 años desde Acambi precisamente en esta labor. Tenemos al otro lado a su presidenta, Belén García. Belén, buenas tardes, arratsaldeon. Arratsaldeon.
¿Qué tal? Bueno, Belén, este año, el domingo 5 de octubre, esta carrera, marcha solidaria contra el cáncer de mama de este año 2025, ya llevas unos años, unos cuantos años realizando este encuentro que no solamente, y también, ¿no?, se habla, que ahora comentaremos, ¿no?, de recaudar fondos para la investigación, pero sobre todo es seguir hablando del cáncer de mama, cáncer ginecológico, es hablar de esa lucha que lleváis, como decimos, más de 35 años haciendo desde Acambi. Yo creo que es un día que se marca en el calendario y donde además vais a contar con muchas colaboraciones, ¿no?, desde diferentes, tanto instituciones públicas como privadas, y esto es algo que también creo que, dicho así, hay que celebrar, ¿no, Belén? Hombre, por supuesto. Bueno, ya sabéis que esta es la 10ª carrera que se hace en favor de recaudar fondos para la investigación y sobre todo dar visibilidad al cáncer de mama, pues eso es lo que más nos ocupa. Nosotras lo intentamos hacer durante todo el año, pero este es el momento cumbre en el que la carrera, con 10.000 inscripciones, forma una marea rosa increíble en lo que es los alrededores de la ría de Bilbao, y se acerca a la gente pues a apoyar comprando ese dorsal, aportando con su solidaridad para el tema de la investigación, que tan importante es para nosotros. Y bueno, y estamos muy ilusionados con este próximo domingo. Belén, lleves desde 2014, como decimos, haciendo este encuentro, esta carrera, esta marcha solidaria contra el cáncer de mama, esa marea rosa, que me imagino que en un principio era una marea importante, ¿no?, de colaboradores, de gente que quería participar, pero que se ha ido haciendo cada vez más. Bueno, ya marea ya es un tsunami, rosa, en el buen sentido, porque, Belén, me imagino que en todos estos años se ha ido sumando más gente. En un principio siempre los inicios son difíciles o complicados. ¿Os ha sorprendido también la evolución y cómo ahora mismo cada vez acude más gente, y si no puede estar el domingo 5 de octubre, que comentaremos, pues puede colaborar, ¿no?, como decimos, ¿no?, con número de cuenta, con una fila cero, aportando? Es decir, si no se puede estar de manera física, presencial, también hay maneras de colaborar. Es decir, ¿notáis esa evolución, ese poder hablar del cáncer de mama y poder poner una fecha, en este caso, para recaudar esos fondos? Sí, por supuesto, ha sido una evolución impresionante. Pues nació de una idea que nos propusieron en Acambi, y Acambi dijo que por supuesto que una carrera así pues era imprescindible para, para seguir y dar visibilidad a las pacientes, a esta enfermedad, a los efectos secundarios que esta conlleva, a las necesidades que hay más allá de la enfermedad en sí, porque bueno, luego hay unos efectos secundarios y demás, y claro, la evolución de esta carrera ha sido muy importante. Estamos muy contentas con los patrocinadores, ojalá tuviéramos más, a ser posible, y tenemos mucha ayuda de colaboradores que se involucran todos los años y nos facilitan mucho también muchas cosas para que podamos seguir. También los voluntarios hacen un papel muy importante este día. Hay que agradecerle mucho a la gente que se presta voluntaria para participar en los diferentes sitios de la carrera, como puede ser el avituallamiento, la venta de merchandising, la gente que está puesta a lo largo del recorrido para que la gente siga las indicaciones, siga bien el recorrido, no surja en ningún momento peligro de nada. Y bueno, la evolución ha sido muy buena y estamos contentas de que año tras año se esté consiguiendo llegar a esas 10.000 inscripciones que tanta falta hacen para hacer ese donativo a la investigación. ¿Se han cerrado ya las inscripciones, Belén, o todavía estamos a tiempo para llegar a esas 10.000 dorsales? Sí, todavía estáis a tiempo. La verdad es que este año la cosa le está costando un poquito cerrar, pero tenemos esperanza de que vayan a llegar. Esta mañana estábamos en 9.744 inscripciones. Me imagino que a lo largo de la mañana esto habrá subido un poquito. Y bueno, y seguro que
Si la gente se anima, todavía está a tiempo de conseguir su dorsal, su camiseta o de hacer su aportación para este momento tan importante que es la carrera. Belén, ¿cuál es el recorrido? ¿Hay novedades, hay variaciones respecto a otros años? Porque como decimos, la capital vizcaína, Bilbao, ¿no?, el entorno de la ría, se mantiene el del año pasado. ¿Cuál va a ser un poquito el recorrido? Porque lo importante es participar, luego cada una a su ritmo, claro, cada una. Sí, el recorrido es el mismo. El recorrido es el mismo, es un recorrido muy sencillo, apto para todas las personas. Hay gente que lo hace corriendo, hay gente que lo hace caminando, hay gente que bueno, como puede poco a poco, hasta donde llega, ni siquiera lo completa, pero bueno, lo inicia también. Es apto para mayores, niños, va gente con las mascotas. Y en cuanto al recorrido, no hay mucha novedad. Hay novedad en cuanto a la llegada, que este año el que organiza el Zumba ha propuesto cambiar un poquito y hacer una especie de baile y seguro que va a estar muy bonito. Belén, fíjate, todo el trabajo, además de, por supuesto, el sentir ese apoyo, ¿no? Porque el ver, ¿no?, reconocida vuestra labor, el que la gente, ¿no?, también esté, ¿no?, dentro de esa marea rosa, pues yo creo que eso es fundamental, ¿no? Ese, vamos a decir, ese apoyo de la sociedad, el estar muy presentes, el también tener, ¿no?, como altavoz, bueno, con los medios de comunicación, incluso el mismo domingo, dar toda la información, que las personas, ¿no?, con cáncer de mama y sus familias se sientan apoyadas, eso es primordial, ¿no? Hablamos también de lo que es la calidez humana, pero la investigación está ahí, es fundamental, Belén, para seguir hablando durante muchos y muchos y muchos años. Fíjate, en todos los años que lleva Cambi, más de 425.000 euros en investigación, que es fundamental. Ha habido muchos avances y yo creo que también por explicar a la gente que afortunadamente hay esos avances en investigación, pero todavía lamentablemente queda mucho por hacer, porque hay mujeres, digo mujeres porque la mayoría mujeres, aunque bueno, cáncer de mama también pueden padecer los hombres, pero que siguen falleciendo por cáncer de mama, y esto es una realidad. Pues sí, mira, la verdad es que es importante que nos apoye la sociedad, porque nosotros como Acambi lo que estamos haciendo no es para nosotras especialmente, es para la sociedad en general. Que parte de esa sociedad que enferma, que pueda tener pues cierto apoyo, un tener dónde ir, un tener dónde refugiarse, un tener dónde recaudar información, un tener dónde estar con un símil, un tener un sitio donde sabes que el dinero que aportas, el esfuerzo que haces, va a donde tiene que ir, y un sitio donde se está reivindicando diversas cosas, como es la bajada del cribado, como el acceso a los tratamientos para todas las personas posibles, ese apoyo a la investigación. Eso es importantísimo. La investigación, la verdad es que llevamos ya más de 500.000 euros aportados y nos sentimos muy orgullosos. En esta investigación apoyamos el proyecto que encabeza la doctora María del Mar Vivanco. Es un proyecto que se dedica pues a estudiar por qué la enfermedad vuelve, porque hay ocasiones en las que hay una recidiva y vuelve a aparecer el tumor, y por qué en algunas ocasiones ese tumor se hace resistente a las medicaciones. Es súper importante apoyar a la investigación, es lo que en el futuro nos puede curar y nos puede salvar. Bueno, y el lema del año pasado, que fue el Tócate, es muy importante: la autoexploración, la mamografía y el poder tener los recursos suficientes tanto en sanidad como en educación, para que la gente sepa a qué se puede enfrentar con esta enfermedad, es vital.
Belén, con lo Pero cual... una buena educación acerca del cáncer. El otro día que damos aquí la noticia, ¿no? Es cribado, ¿no? Para las mujeres para detectar de manera precoz ese cáncer de mama que bajaba, ¿no? A los 48 años. ¿Cómo recibisteis vosotros la noticia? Aunque todavía, yo sigo diciendo 48, bueno, eso es mi opinión personal, pero bueno, es un avance, ¿no? Que Osakidetza haga ese cribado a mujeres que no sea a partir de 50, sino que baje a los 48. Pues la verdad es que la noticia nos pilló de sorpresa. Es es lo que reclama Cambi desde hace años, esa bajada del cribado que ya se está haciendo en otras comunidades autónomas y, y bueno, y además desde Europa, pues ya desde el 2022 me parece que es, ya se insta a todos los países a que la edad de cribado comience a los 45, no a los 50 ni a los 48. Hombre, es una buena noticia, pero se queda un poco corta, se queda un poco coja. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Lo dejo en su momento, Belén, porque, como decimos, vosotras en Acambi, yo que os conozco mucho y hemos estado en contacto desde hace un montón de tiempo, hay mujeres que incluso menores de 45 años bueno, pues que tienen cáncer de mama y hay que, bueno, pues intentar evitar y sobre todo la prevención, ¿no? Y con esos cribados, pues bueno, a ver si se va bajando la edad, porque vemos que los datos están ahí, no es la mayoría, pero sí mujeres muy jóvenes que también padecen cáncer de mama con menos de 48 años. De hecho, cada vez son más las personas jóvenes que están acudiendo a Cambi porque además debutan con un cáncer de mama ya un poco más avanzado, porque no han tenido ese tratamiento previo. Personas jóvenes de 40, de menos edad, de 38, 37, alguna está un poco más joven, pero bueno. La verdad es que los cambios en la sociedad pues están haciendo que esta enfermedad pues se manifieste antes de lo que lo hacía antes de años y es importante, claro, la herramienta que tenemos es la detección precoz. Con una detección precoz tu tratamiento puede ser un poco más light, vamos a decir, más liviano, menos complicado y el poder curarte, pues la supervivencia puede ser mucho más alta, claro. Sí, porque el tiempo es fundamental, ¿no? En este caso, el cáncer de mama, como otros tipos de enfermedades, si podemos, ¿no? Ganar tiempo, la enfermedad, vamos a poder tener un mejor, vamos a decir, resultado en el tratamiento, tener una mejor calidad de vida. Por eso también apostáis desde Acambi, Belén, por bueno, pues el tema, ¿no? De esa, bueno, pues el tema del cribado, ¿no? Bajar la edad, como yo también opino lo mismo. Pero el tema, por ejemplo, yo siempre digo, un poco de vosotras lo hemos comentado en otros programas, ¿no? Autoexploración, de educación, de cómo poder detectar un cáncer de mama, que hay veces que lo hemos comentado aquí, de gente que dice, pero ¿cómo hago? ¿Cómo vosotras también lo habéis dicho en otros programas? Y por comentarlo, Belén, cualquier duda, ahí estáis en Acambi, pero es importante el poder saber cómo detectar a tiempo un cáncer de mama. La autoexploración es importante, muy importante tocarse. Ya no es tanto la técnica, que también, pero es el tocar tu cuerpo, el ver cómo está, si hay algún cambio, si el tocarse es vital, es muy importante, que no siempre se detecta con una autoexploración, pero muchas veces es la manera. Nosotros, por ejemplo, para el Día del Cáncer de Mama solemos salir a la calle y llevamos, ¿cómo se dice?, infografías acerca de la autoexploración y cualquiera que necesite puede acercarse a Cambi, a conocernos y a tener una guía para la autoexploración.
Claro que sí, Belén, que es fundamental, que, como decimos, gracias, ¿no?, a esa detección precoz, gracias a la investigación, de eso se trata, ¿no?, esta carrera, esta marcha, para conseguir fondos para la investigación, se salvan vidas, y se mejora la calidad de vida también de las personas con cáncer de mama, que, como decimos, aunque son menos en número, pero también hay, porque también tienen mamas, también hay hombres en Acambi. Los varones, claro, su incidencia es mucho menor que el de las mujeres, pero también está ahí, además está un poco estigmatizado. Muchas veces ni se toma como, no se les deriva a una patología mamaria, o les es como más complicado acceder a ese diagnóstico. Y para ellos mismos, siendo varones, pues asimilarlo nos cuesta a nosotras, pues a un varón pues todavía pues un poquito más complejo. Pero bueno, ahí está, que ellos también se tienen que autoexplorar y no hay que bajar la guardia porque esto es así. Vamos a ir todos corriendo en esa marcha en la misma dirección, en conseguir esa supervivencia, ¿no?, el cáncer de mama, esa mejora en la calidad de vida. Belén, este domingo, por cierto, no sé si hemos dicho a la hora en que empieza la carrera, no sé si, creo que no lo hemos, ¿a qué hora empieza? Bueno, empieza lo que es la salida de la carrera es a las 11, pero a las 10:30 ya estamos allí, pues entregando el cheque a la doctora Vivanco y bueno, y mucho antes la gente ya se va acercando porque, claro, luego es tantísima la gente que acude que bueno, a veces quieres ir más rápido caminando durante el recorrido, pero tienes que ir a un ritmo muy tranquilo porque, sobre todo los que quieran correr, que lleguen temprano para posicionarse delante y poder hacer su carrera corriendo, y los que no tengan prisa, pues a disfrutar de la marcha caminando, y esperemos que nos haga buen tiempo y ahí estaremos pues agradecidos a todos el que acuda y bueno, y el que no pueda acudir, pero también esté con un pensamiento hacia nosotros, pues agradecidos y encantados. Claro que sí, Belén, si no se puede acudir por lo que sea, ¿tenéis alguna manera, no sé si en la web o a través de redes sociales, alguna manera de colaborar con Acambi para poder aportar nuestro granito de arena a la investigación de la doctora Vivanco? Sí, se pueden hacer donaciones a través de la web, también tenemos Bizum y bueno, y esa sería la manera. Pues Belén, ya nos contaréis cómo ha sido la jornada del domingo. Daremos aquí, es más, hemos tenido más de una ocasión a la doctora Vivanco, que la verdad es que es una mujer excepcional, además una gran investigadora, y con vosotras para, bueno, pues comentar cómo ha ido ese balance y lo que se ha podido recaudar para seguir con esta investigación. Somos auténticos referentes a nivel estatal y a nivel europeo de la investigación, la lucha contra el cáncer, en todos los tipos de cáncer, pero más también el cáncer mama. Así que, Belén, que se dé muy bien el domingo, nos contáis cómo ha sido luego la postjornada, como decimos aquí también en mis compañeros de deportes, el postpartido, la postjornada de la marcha, y nada, cualquier cosita, aquí estamos. Belén, un beso enorme para ti y la gran familia de Acambi. Gracias a todos. Un besín, gracias, Belén. Continuamos con más actualidad. Esta misma mañana, bueno, pues la capital vizcaína, Bilbao, recordaba a Miguel de Unamuno en el aniversario de su nacimiento con la tradicional ofrenda floral presidida por el propio alcalde Juan María Burto. El homenaje, como decimos, no puede ser de otra manera, esta misma mañana en la plaza de Unamuno, en un acto en el que también han participado familiares del ilustre escritor bilbaíno. Esta cita se enmarca dentro de las propuestas culturales que el Ayuntamiento de Bilbao celebra con motivo del Día Institucional de Unamuno. Hace 161 años, tal día como hoy, nació Miguel de Unamuno, y nos volvemos a reunir en esta plaza que lleva su nombre para recordarle. Unamuno fue ante todo de Bilbao. Nunca olvidó a su ciudad. Y en sus palabras y escritos siempre hay un eco de sus recuerdos de infancia, de sus paseos por la villa, de ese sirimiri que en otros lugares le devolvía al corazón la nostalgia de su querida tierra. En sus obras encontramos esa presencia constante de nuestra villa,
Desde la dureza de Paz en la guerra, donde retrató el sitio de la ciudad que él mismo vivió, hasta poemas y escritos de añoranza como Las magnolias de la Plaza Nueva, Hoy te gocé, Bilbao, o De vuelta a casa. Unamuno llevaba a su villa en la memoria y cada vez que la evocaba era para él como un regreso a casa. Y hoy nosotros queremos hacer eso mismo, que don Miguel vuelva a casa. Celebramos no solamente a un escritor que cultivó todos los géneros, ensayo, poesía, novela, teatro, sino a un hombre cuya vida estuvo marcada por la pasión, por la verdad y por la libertad. Esa pasión lo llevó en ocasiones a pagar un precio muy alto. Su firme oposición a la dictadura de Primo de Rivera, su crítica y la denuncia de la censura y arbitrariedad impuestas en aquellos tiempos le costaron el destierro a Fuerteventura en 1924. Allí, lejos de los suyos, trató de mantener el ánimo, de mantener el espíritu, escribiendo a su esposa Concha, que aunque el paisaje era desolado, la gente era hospitalaria, le decía, y el clima casi un sanatorio. Pero la añoranza de su familia le acompañó siempre. Un año después, en 1925, tras pasar unos meses en París, llegaría a Hendaya, donde permanecería 5 años. Precisamente este año se cumple un siglo de aquel exilio que marcó profundamente su vida. Desde Hendaya, tan cerca y tan lejos a la vez de Bilbao, Unamuno escribió con intensidad cartas a su esposa e hijos, artículos para la prensa, colaboraciones en revistas como Hojas Libres y reflexiones en las que reivindicaba su tierra y denunciaba la situación política en una España convulsa. En una de esas cartas confesaba sentirse en su nativo País Vasco, aunque en cada línea se percibe la nostalgia por volver a cruzar la ría y caminar por las calles de su querido Bilbao. En Hendaya, además, se reafirma como hombre de ideas, de resistencia, como hombre de palabra. Allí recibe visitas de amigos, artistas y pensadores, y desde allí lanza escritos que circularon por toda Europa, manteniendo viva su voz y su compromiso. Entre sus papeles de esos años encontramos páginas que hablan de la libertad, del exilio como herida, pero también de la esperanza de un futuro distinto. Y en medio de todo ello, siempre aparece Bilbao, una ciudad recordada siempre con ternura, como símbolo de raíz y de pertenencia. Hoy, mirando a nuestro tiempo, no podemos evitar pensar en todas las personas que, como nuestro don Miguel, se ven obligadas a dejar su hogar y a vivir lejos de lo que aman. El exilio que él padeció, con todas sus dificultades, nos recuerda a las crisis que hoy golpean Europa, Oriente Medio o tantos otros lugares del mundo. El sentimiento de desarraigo y la esperanza de volver a casa son universales. Y en la figura de Unamuno encontramos un espejo de esas realidades que nos interpelan a todos y a todas en pleno siglo XXI. Unamuno polemikoa izan zen, kontraesanez beteta eta sutsua, baina beti zintzoa, eta batez ere, beti bilbotarra. Bere oroimenak gogoratzen digu, gure hiria ez dituela bakarrik ekintzazko gizon eta emakumeak ekarri, baita pentsamenduzkoak ere. Bilbo bere sustraia izan zen eta guretzako ere bada. Gaur, bere jaiotzaren 162. urterrenean eta Hendaiara iritsi zenetik 100 urte betetzen direnean, gure auzokide ospetsuari omenaldia egiten diogu. Bilboren izena eta espiritua gure mugetatik harago eraman zuena, eta bere lana belaunaldi osoei inspiratzen jarraitzen duena. Que este homenaje, que este sentido homenaje, sea también para todos y para todas un compromiso, nuestro compromiso
con la cultura, con la libertad y con la dignidad humana. Valores que don Miguel defendió con su vida y con su palabra. Eskerrik asko. Bueno, y tenemos al otro lado, y es un auténtico placer tenerla de nuevo en Tele7, en este programa, Luz Gabás. Luz, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Susana, un placer hablar contigo de nuevo. De nuevo, como decimos, Luz, con una de las grandes propuestas bueno, no solamente de esta temporada, este casi final de 2025, sino del siguiente. Una apuesta muy potente, Corazón de Oro, Luz, donde bueno, pues nos llevas de viaje a la California del siglo XIX, ese inicio de la fiebre del oro. Pero hay mucho más, porque es un viaje físico, pero es un viaje sobre todo muy emocional. Y una vez más, como con tus anteriores novelas, Luz, tenemos, como dice aquel, un poquito de ti también en esta novela, en este libro. Sí, sí, los escritores siempre estamos en nuestras novelas. La verdad es que quería escribir una aventura. Ha sido un reto esta novela porque es novela histórica, pero es una aventura, es un viaje apasionante a un lugar, a un contexto fascinante. Desde luego no me podía imaginar que iba a descubrir tantas cosas cuando empecé a tirar del hilo de los españoles que pudieron vivir la fiebre del oro en sus inicios, tan pronto como 1849. Recordemos que el oro se descubrió en 1848 y la avalancha de gente comenzó en 1849. Conocía la historia de los vascos que estuvieron por allí tan pronto y gracias a esa historia pude escribir la mía. Fíjate, Luz, algo que pensamos que queremos conocer, ¿no? Sobre todo por esas películas, esos westerns, ¿no? Que nos han mostrado, ¿no? Que un género en sí mismo, ¿no? Los grandes, ¿no? De la época dorada, ¿no? Nunca mejor dicho, del Hollywood, ¿no? Del cine. Pero en este caso vemos también lo que hay detrás. No es todo lo que nos cuentan las películas, y eso es así, sino que hay mucho de desconocimiento, quizá, de una época que tú además revisas, nos cuentas, porque hay ficción, pero también hay mucho de realidad, como comentas, de documentación, ¿no? De una época, como decimos, que pensamos conocer, pero no tanto, ¿no? Como lo que pasó, ¿no? En ese inicio de la fiebre del oro. Sí, gracias a las películas hemos recibido una visión amable de lo que fue la conquista del oeste y digamos, de la llegada de colonos y sus enfrentamientos con los nativos americanos. En el caso de California, a mí lo que me fascinó, y es un lugar que conozco porque viví allí, lo que me fascinó fue esa transición de un mundo hispano-mexicano en convivencia con los nativos americanos, porque California entonces era un lugar un poco poblado y había suficiente espacio, y la llegada de los colonos estadounidenses y de los miles de hombres, sobre todo hombres de todas las partes del mundo. Ahí hay como 4 grupos sociales y dentro de los llegados por la fiebre del oro hay más grupos sociales porque están los chilenos, están los irlandeses, están los europeos. Me pareció a mí un crisol de culturas, de lenguas, de almas, de ilusiones, bueno, de ambiciones diferentes, que es el contexto que dibuja la novela. Aunque, como has dicho, la novela es una novela del viaje físico y emocional de un grupo de jóvenes, un protagonista, Lorien, y bueno, jóvenes, hombres y mujeres, y las familias de unos, de otros. Bueno, es una novela muy coral, aunque el foco está en el grupo de estos que empiezan a vivir la aventura de sus vidas. Bueno, un joven que deja su hogar, ¿no? El Pirineo aragonés, para embarcarse en esta aventura. No sabe lo que le va a esperar, incluso el amor, quizá, bueno, tampoco queremos desgranar mucho, Luz, pero porque ahí también hay mucho amor, hay también venganza, es una novela de aventuras, de recorrido, ¿no? Tanto físico como vital, pero esto es así, hubo no solamente vascos, que también, que esto, oye, es así, pero también del Pirineo aragonés se dejaron caer por California, o es una licencia porque tú eres de Benasque, maravilloso, del Pirineo aragonés, de pleno corazón del Pirineo.
Ambas cosas, al igual que existe el libro Americanoac, que es los vascos en el Nuevo Mundo, hay una edición en Aragón llamada Borregueros que trata de los pastores que fueron, pero sobre todo en el siglo XX. Mm. Entonces, el resumen es, hubo pastores muy requeridos en vascos y aragoneses desde finales del siglo XIX en los Estados Unidos, en la parte oeste. ¿Por qué no pudo haber un aragonés a mediados del siglo XIX si llegaron personas de todas las partes del mundo? Ahí hay un guiño a mis lectores al Mm. hecho de que al ser yo de aquí me parecía muy interesante el contraste de la descripción de las montañas del Pirineo con las montañas de Sierra Nevada donde estaban los campamentos mineros. Al fin y al cabo el protagonista, Lorien, es un joven acostumbrado a su mundo conocido, a su paisaje, a sus tradiciones, que de repente debe huir y recala en California, en las montañas de Sierra Nevada, que encuentra tan iguales, tan parecidas y tan diferentes a su hogar natal. Este recorrido emocional del personaje me hizo recuperar, bueno, pues cuando yo viajé allí hace mucho tiempo, y esa idea de el miedo, la ilusión, la nostalgia, la curiosidad, está en todos los jóvenes que comienzan un viaje del tipo que sea. Y también un guiño, Luz, a todos los lectores, bueno, millones, millones, no sé cuánto puede ser ya, es incontable, de Palmeras en la nieve, ¿no? A ese lugar específico de esta primera novela, ¿no? Y exitosa novela. Sí, yo recuerdo que papá nos contaba que a mediados del siglo XX, pues los jóvenes marchaban, los de esta zona, o a la Guinea Española o a la Argentina. Hubo mucha emigración a Argentina y curiosamente estos primeros vascos que fueron a la fiebre del oro viajaban desde la Argentina inicialmente. Enseguida ya llegaron también desde Bayona, Bilbao, vía La Habana, Nueva Orleans, porque entre Bilbao y Nueva Orleans había bueno, un gran comercio, había firmas bilbaínas en Nueva Orleans. El trazar este viaje terrestre, yo elegí enviarlos desde, pues eso, Bayona a Bilbao, porque me gustaba también hacer a mis lectores el guiño de la novela Lejos de Luisiana, Mm. porque tienen que ascender desde Nueva Orleans hasta San Luis de Missouri, pero esta vez ya, por fin, en vez de en barcazas de palos, pues en barcos de vapor. Hay guiños a otras novelas, a otras de mis novelas, pero Corazón de Oro es un universo propio con sus personajes y su gran historia de amor, como ya saben mis lectores, que me gusta escribir. Es el eje conductor de la novela. El amor es el hilo narrativo de todas las historias y todos los temas que plantea la novela. Se habla también de, bueno, saber reinventarse, ¿no? De la búsqueda, del cambio, ¿no? De las emociones y también bueno, de la bondad, porque también, además del amor y de aventuras, hablas de bondad. El personaje, cuando hablamos, ¿no? de un western, ¿no? Como volviendo al tema de las películas, siempre Sí. hablamos de una persona dura, osca, ¿no? Que deja, ¿no? Vamos a decir, su entorno, su familia y se hace a sí mismo. En este caso hablamos de un hombre bueno, hablamos de bondad también en el personaje, el protagonista. Sí, por eso se titula Corazón de Oro, porque lo que hago es poner a prueba al personaje continuamente. Él parte con un corazón de oro, es, digamos, un joven inocente en el sentido de que no se ha tenido que enfrentar a nada demasiado complejo en su vida. Pero claro, en este nuevo mundo en el que él aparece, habrá situaciones que lo pondrán a prueba, pero incluso por parte de las personas a las que ama, digamos que aquí se pone el amor a prueba en tiempos de supervivencia, incluso en cuestiones morales. ¿Qué pasa si la persona a la que más amas bueno, actúa de una manera que a ti te obliga a cuestionarte tus principios morales, o el amor como prueba? ¿Cómo sabes cuál es el verdadero amor? ¿Qué estás dispuesto a hacer por amor? Y por último también sale la imagen del amor como digamos, aquello que marca el rumbo, que puede marcar el rumbo en situaciones muy hostiles,
como el asidero al que agarrarse cuando todo alrededor parece demasiado complicado para continuar. Entonces sí que la novela hace una defensa de la bondad a pesar de todo, porque las circunstancias muchas veces pues nos condicionan y nos obligan a actuar de una manera u otra. Y eso es cuestionable, no es cuestionable, quién es bueno en esta novela, quién es malo, por qué se actúa como se actúa. Yo creo que uno de los grandes puntos de esta novela es que no hay blanco o negro, sino que hay una serie de grises y transformaciones y evoluciones de los personajes según las circunstancias. Luz, acaba de salir hace muy poquito, pero ya me imagino que te están llegando algunas de las reacciones, ¿no?, de tus lectores. Además, si no me equivoco, Luz es la primera novela después, ¿no?, de ganar flamantemente el premio Planeta. Estábamos esperando, ¿no?, la publicación, en este caso, de Corazón de Oro. ¿Qué te está llegando esas primeras reacciones? Pues fíjate, hace nada, 5 días, como quien dice, que la novela salió a la luz. Hay personas que ya la han leído, poquitas, muy poquitas, está siendo un cuentagotas, pero hay dos cuestiones. Una, me repiten las personas que lo han leído que les encanta la atmósfera envolvente, que están enganchadas, que quieren seguir leyendo y que los personajes se quedan en el corazón, y a mí eso me gusta mucho. Y dos, he tenido varios lectores muy jóvenes que me han sorprendido y me han dicho que se han sorprendido por la aventura, que estaban, la verdad, enganchados e incluso identificados bueno, con los protagonistas que empiezan, como decía antes, ¿no?, el viaje de su vida. ¿Y qué hacen los jóvenes cuando se lanzan al mundo? Pues lo primero, un grupo de amigos. La amistad es esencial en esta novela. ¿Y qué hacen los jóvenes? Pues enamorarse. Entonces, claro, se sienten identificados y esto para mí es muy gratificante porque sí que creo que es una novela multigeneracional, es muy apasionada, pero la pasión no tiene edades, ¿no? Y hay personajes de diferentes edades, contextos, entonces es una lectura como muy amplia. A mí me gusta mucho plantear novelas corales porque hay amistad, pero es que también hay familias, hay padres, hijos, hay pues cómo transmites tu información heredada a la siguiente generación. El personaje de Cintia, que es bueno, una ranchera californiana, pues ella ha mamado una cultura que ve que va a desaparecer, entonces tiene su propio drama personal. No sé, a mí me pareció que la novela hay toca muchos temas muy actuales también. Es lo bueno de la novela histórica, que te permite un diálogo entre el pasado y el presente. Para mí ha sido un gusto escribirla por lo que he aprendido y un gusto compartirla con mis lectores, que ya saben que siempre tengo un puntito ahí docente, que me gusta que cuando terminan la novela digan, oye, pues he aprendido algo que no sabía, aparte de entretenerme y emocionarme, y esto también me lo han dicho, que se emocionan. Claro que sí, y lo importante, como estabas comentando, Luz, atraer a gente de todas las edades, pero atraer ese público joven, ¿no?, para que quien se enganche a los libros, que lea, que es una de las mejores aficiones que se puede tener, y yo creo que es algo que hay que fomentar, ¿no?, la lectura, la educación en lectura, en literatura, en buenas letras, y atrayendo a ese público joven haces esa labor importante que es el que nos dejemos llevar, ¿no? Bueno, yo me incluyo, no, que yo no soy joven, sí. Pero bueno, ahí me incluyo a los jóvenes poder dejarnos llevar por las buenas letras, porque se aprende un montón. Y Luz, tú eres una de las grandes, y la verdad es que atrayendo, como decimos, a públicos de todas las edades, haces una labor, como decimos, una labor importante, una labor social, y esto tendría que estar subvencionado por el gobierno. Yo les digo a mis hijos que quien lee nunca está solo, nunca está solo y nunca se aburre. O sea, ¿cómo puede decir alguien es que me aburro? Pues cógete un libro. O sea, es imposible aburrirse cuando hay tantos mundos por descubrir entre las tapas de un libro. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es una de las mejores aficiones y más sanas y más enriquecedoras, que es la buena literatura, la buena lectura, que recomendamos siempre desde aquí, desde Tele7, Luz, y además tú eres ya pues parte de la familia de este programa, así que un beso enorme, gracias por ese gran corazón de oro que siempre tienes, y gracias por esta nueva propuesta. Un besito enorme, Luz, de verdad, un beso. Muchísimas gracias, Susana, y espero que hasta pronto. Adiós. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.
Bueno, pues dentro de nuestra sección Agur Fakes vamos a hablar de uno de los temas también que siempre abordamos y más preocupan, que es esa, voy a decir información, más, mejor dicho, desinformación que, bueno, pues se alimenta sobre todo a través de redes sociales, esos mensajes que alimentan el odio y el miedo hacia las personas migrantes, discursos, como decimos, que, bueno, pues equivocan o quieren influir en esa idea, ¿no? Esa percepción social que tenemos de las personas que vienen bueno, pues a convivir, vienen a ganarse la vida y vienen simplemente a buscar un espacio en el que, como decimos, poder convivir todos en paz. Tenemos al otro lado para contarnos todos los detalles de, bueno, diferentes proyectos muy importantes para luchar contra esa desinformación y sobre todo contra esos mensajes de odio hacia la población migrante. Tenemos a Lucila Rodríguez Alarcón, ella es directora general de la Fundación Por Causa. Lucila, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Lucila, hablamos de cómo se puede luchar contra esa desinformación, hablamos de nuevas narrativas, bueno, de pensamiento crítico, sobre todo para hablar de una sociedad, bueno, pues más diversa y una sociedad sin miedo. En este caso, cuando hablamos de discursos de odio en este ecosistema desinformativo, es una realidad. Hablamos de redes sociales porque es la manera más fácil de propagar esos mensajes de odio, ¿no, Lucila? Bueno, yo en realidad creo que la propagación del discurso de odio se hacía antes en los bares, es decir, que siempre ha existido y no hay que engañarse, ¿no? Ahora lo que pasa es que tenemos herramientas que amplifican todo, tanto el discurso de odio, pero también los discursos alternativos. Entonces, el problema yo creo que más que los soportes en los que ese odio se está difundiendo, creo que es la incapacidad que ha habido en estos últimos años a hacer propuestas alternativas, saliéndose del marco de esos discursos, porque son discursos que están diseñados para hacer reaccionar a toda la sociedad, con estupor, con rechazo, pero ocupando todo el espacio. Entonces, solamente cuando es la gente que disemina discursos de odio pone un discurso en el debate público, ese discurso siempre es exitoso. Y hay una reacción que hace que el discurso todavía sea mayor. Hablamos además que incluso, ¿no? Bueno, pues hay esos mensajes, ¿no? O esos discursos de odio que se convierten en arma política y en arma, bueno, pues contra un colectivo en concreto. Hablamos de colectivo migrante, pero hablamos de como también incluso arma política, como mensaje de diferentes grupos políticos, sabemos cuáles más lo utilizan, que hacen que la sociedad estemos un poquito indefensas en ese sentido, ¿no, Lucila? Es lo que mencionas, en realidad lo decía Umberto Eco en una conferencia en el año 95 cuando hablaba de lo que llamaba el urfascismo, ¿no? Como este fascismo recauchutado que hay. El urfascismo crea un enemigo y es muy curioso porque el migrante puede ser un enemigo externo porque es alguien que viene de fuera y te invade, contra el que tienes que defender tus fronteras, ¿no? Y también es un enemigo interno porque es diferente de ti. Entonces, creas un problema que realmente no existe y la única solución la tienes tú. Y eso es la base del discurso de odio, ¿no? Es un discurso de odio que tiene un sentido, que está medido, que está pensado para poder meter dentro una serie de ideas que encima no son reales, no se apoyan en datos y no se corresponden para nada con ninguno de los ámbitos en los que la migración está involucrada. Lucila, ¿cuáles son un poquito las narrativas más peligrosas que detectáis, más persistentes, que afectan a la población migrante por causa, ¿no? ¿Qué bulos o un poco marcos de desinformación tienen mayor impacto en la sociedad? Claro, nosotros trabajamos mucho sobre todo con las narrativas alternativas, que ahora mismo, por cierto, están muy de moda porque ha habido dos pretendidos informes de dos partidos, o sea, tanto de Vox como del PP, hablando de la economía de las migraciones. Nosotros llevamos analizando la economía de las migraciones muchísimos años y no existe ningún informe en el mundo todavía, menos el pretendido que se publicó el otro día, que diga que las migraciones son negativas para la economía. Las migraciones son siempre positivas para la economía. No solamente porque la población migrante, que es lo que se suele decir, y que podría ser potencialmente utilitarista, ¿no? O sea,
no solamente porque hay una población migrante que tiene que venir a ayudarnos en puestos de menos cualificación o que nuestra pirámide está invertida y que nuestra estabilidad económica para tener bienestar social tiene que venir gente a rellenar esa pirámide. No es solo por eso, es que cada persona que entra en el sistema económico es una persona que consume y que produce riqueza también a través de sus impuestos, pero a través de su consumo. Es decir, que los ciclos económicos necesitan esa población. Sin ella estaríamos perdidas, ¿no? También hablamos muchísimo de la infancia migrante y la juventud migrante, porque no se sabe, pero la infancia migrante sin papeles mayoritariamente vive con sus padres y forma parte de familias que están en España sin papeles. Los chavales que vienen sin sus padres con 15, 16, 17 años son una población muy pequeñita. Y sin embargo es una población muy odiada porque, claro, son adolescentes, vienen con otra cultura. Los programas de integración son importantísimos. Tú integras bien a un chaval de 16 años, le das oportunidades, le enseñas, le permites aprender. Creo que no hay nada más positivo. Claro, si no es capaz de facilitar esa integración, todo puede resultar extremadamente complicado. Y así, en la mayoría de los casos, nos encontramos con este tipo igual la población migrante es una población en general muy joven, no suele consumir servicios sanitarios porque es una gente joven, suele estar sana, entonces tienen muy poco coste también para nosotros como estructura social. La diversidad cultural es indispensable para crecer y para evolucionar. Entonces, bueno, estas son las líneas principales en las que Por Causa trabaja. Y luego que al final no podemos pretender que se vaya a respetar nuestro derecho como personas si creemos que hay un grupo de personas que no deben tener derechos, ¿no? La falta de derechos es contagiosa. Lucila, habláis Por Causa de narrativa circular. ¿En qué se diferencia esta metodología de otras formas de comunicación? Porque, bueno, pues queréis transformar, y eso es importante, lo que estamos tratando aquí, de transformar ese discurso negativo en una narrativa constructiva, ¿no? Y ahí tenemos un papel también, yo creo, importante en los medios de comunicación. Pues sí, nosotras, por ejemplo, hay un caso muy bonito que es el de la ILP, de regularización extraordinaria, ¿no? Nosotros en el año 2020, en pleno COVID, hicimos un análisis de cuánta gente estaba en situación irregular, que era el primero que se hacía desde la última regularización que había hecho Zapatero en el año 2006, es decir, hacía 14 años, ¿no? 2005 la hizo, pues 15 años hacía que no se hacía un análisis de irregularidad. Y lo presentamos y trabajamos con historias de personas que estaban en situación irregular. Hicimos un argumentario sobre los beneficios económicos de una regularización extraordinaria, un análisis histórico sobre cómo habían sido las regularizaciones extraordinarias de personas migrantes en este país, que por cierto 5 las han hecho el PP y 4 las ha hecho el PSOE. Y durante prácticamente 3 años seguíamos sacando las mismas noticias en eso que llamamos esa narrativa circular y repitiéndolas y repitiéndolas y repitiendo los datos. En el 2023, dentro de la iniciativa de esta ILP ciudadana, que es esta propuesta de ley ciudadana, sacamos un nuevo informe con parte de los datos que ya habíamos sacado en 2020, pero ampliado. Entonces llamamos narrativa circular a ese proceso de repetición constante de la información hasta que conseguimos que trascienda en el debate público y que se considere como entendida y aceptada por el debate público. Lucila, ahora mismo, ¿qué estrategias funcionan mejor para llegar a grandes audiencias, para cambiar y lograr cambios de percepción, por ejemplo, ¿no? de las personas migrantes? ¿Y qué responsabilidad también tenemos los medios de comunicación tradicionales en luchar contra la desinformación? Pues creo que para llegar a las grandes audiencias, lo más importante es entender a las grandes audiencias. Y creo que hay una confusión con relación a lo que las personas necesitan consumir. Creo que el espacio informativo está muy desbordado y las personas además están con mucho desasosiego.
que es un desasosiego que viene de la forma en la que estamos viviendo, que es una forma no del todo orgánica, no del todo buena para para nuestra persona, porque es una forma de vivir muy deshumanizada, muy individual, y estamos bombardeados por información todo el rato. Entonces, muchas veces en este afán que tenemos los medios y los periodistas de comunicar la información que creemos relevante, no nos paramos a pensar en qué capacidad tienen esas personas que nos están escuchando de absorber esa información. Y no se trata de vivir de espaldas a la realidad, sino también se trata de dotar a la información de diferentes ángulos y hablar de cosas que también son esperanzadoras, de transformar historias que pueden ser potencialmente tristes y desgarradoras en historias que pueden ser inspiradoras, que de eso nos falta muchísimo. Estamos muy acostumbrados a relatos que son muy distópicos, donde el mundo se va a acabar. Hace muchos años que las utopías faltan de nuestros espacios de relato y de información. Y creo que ese es el gran reto que tenemos ahora mismo todas las personas que estamos transmitiendo información, ¿no? Ser capaz de ver esos ángulos más creativos sin, por supuesto, dejar jamás de lado la importancia que tiene una información de calidad, contrastada, trabajada y basada en información absolutamente veraz, ¿no? Un mensaje esperanzador, Lucila, para de aquí a unos años, apostando por ese pensamiento crítico, por no consumir esa desinformación sin filtros, ¿no?, que nos bombardea, iba a decir día a día, ¿no?, o segundo a segundo. ¿Hay esperanza? ¿Estamos en el buen camino, aunque todavía hay mucho trabajo por hacer? Bueno, yo siempre creo que hay esperanza porque el ser humano ha tenido muchísimas oportunidades a lo largo de, incluso te diría, la historia reciente, de generar cambios de forma colectiva digamos, girar situaciones que parecían que no se podían cambiar. Creo que ahora, por ejemplo, con lo que estamos viendo que está sucediendo con relación a Gaza, es verdad que llega tarde, que llega después de mucha gente, de que haya tenido que morir muchísima gente, pero la reacción es extraordinaria, es magnífica, es inspiradora, está llena de historias que nos permiten pensar que sí que se pueden cambiar las cosas y creo que es decir, antes de esto tuvimos historias como la de Gandhi que cambió la India, ¿no? Y se nos olvida, ¿no? A mí mucha gente me dice, el amor no sirve para nada. Y digo, bueno, cuéntame algo que se ha construido con odio. No lo hay, el odio solo destruye, ¿no? El amor construye y yo creo que sí, hay muchísima esperanza. Antes de terminar, Lucila, ¿cómo podemos seguir el trabajo de Por Causa? ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo recomiendo siempre redes sociales, nuestra web tiene toda la información de libre disposición, puedes entrar, pinchar, bajarte todos los informes y tenemos un grupo de WhatsApp que está en la web a través del cual informamos de cosas así más terrenales y desde luego siempre nuestro newsletter. Pues muchísimas gracias, estaremos en contacto, gracias por acercarnos de todo el trabajo que realizáis y lo dicho, pondremos nuestro granito de arena también aquí en Agur Fakes, para lo que queráis, vamos de la mano. Un beso enorme. Un beso y muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera, un besito. Bueno, seguimos dentro de nuestra sección Agur Fakes, en este caso, bueno, pues desmontando algunas de esas falsas informaciones, esas noticias fakes. Bueno, conocido, ¿no?, emblemático Machu Picchu, ¿no?, que según algunos comentarios, bueno, pues habría sido retirado de la lista de las 7 maravillas del mundo, situado en Perú, pues dicen que debido al cobro bueno, pues excesivo que realizan comunidades indígenas contra turistas. Circulan estos mensajes en redes sociales que aseguran, bueno, que el emblemático Machu Picchu en Perú ha perdido ese título de maravilla del mundo. Bueno, pues es falso, es una noticia fake, ya que la organización de las New Seven Wonders, de las 7 maravillas del mundo, que otorga esta distinción, ya afirman que no es así, que realmente es una noticia fake, no ha perdido ningún título, por mucho que se empeñen de nuevo en colarnos una noticia falsa, aduciendo que, bueno, que las comunidades indígenas cobraban a los turistas. Bueno, un poquito algo de locos. Imágenes llamativas y vídeos surrealistas, ese contenido masivo creado con IA, con inteligencia artificial, que desinforma y
esto no lo digo yo, lo digo entre comillas, mierdifica Internet, como es un término ahora que se está utilizando mucho, ¿no? La bazofia de la IA o IA Slop es ese contenido de baja calidad creado con inteligencia artificial. Suele ser llamativo, repetitivo e incoherente y se produce de forma masiva. Expertos en inteligencia artificial consultados, ya lo saben que el otro día tuvimos con compañeros de Maldita.es, advierten de que una de sus principales consecuencias es la desinformación que producen, ya que representan situaciones que no son reales y muchas veces no se indica ni siquiera su origen sintético, no avisan que es creado con inteligencia artificial. Estos contenidos llenan buscadores, redes sociales y sitios web de contenidos sin valor, lo que contribuye a esa mierdificación, se llama así, de las plataformas. Empeoran hasta que se dejan de servir a los usuarios, aunque muchos usuarios que lo comparten y esto se hace pues esa bola gigante creyendo que estas imágenes son reales cuando son creadas con la inteligencia artificial. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Nuevo impulso del Ayuntamiento de Bilbao al euskera con Share para fomentar el uso del idioma en el ámbito digital entre los y las adolescentes bilbaínos. La iniciativa, que recala por primera vez en la capital vizcaína, tiene como objetivo conocer, poner en valor e impulsar la creación digital euskaldun. Tendrá lugar este mismo miércoles 1 de octubre en diferentes espacios de La Perrera y también del Centro Municipal de Distrito de Basurto, con la participación de 300 estudiantes de primero de bachillerato de diferentes centros educativos de la villa. El Ayuntamiento da un nuevo paso en la euskaldunización de Bilbao con la organización y acogida de Share, que recala por primera vez en nuestra ciudad. Lo hará este miércoles 1 de octubre, con la participación de 300 alumnos y alumnas de primero de bachillerato de distintos centros educativos de Bilbao en diferentes espacios de La Perrera y del CMD de Basurto. Share tiene como principales objetivos dar a conocer y poner en valor la creación digital en euskera y los diferentes recursos existentes en el ecosistema digital euskaldun. Busca además que las y los estudiantes pasen de ser meros receptores, consumidores de esta cultura digital, a convertirse en creadoras y futuros desarrolladores de nuevas herramientas. El Ayuntamiento de Bilbao continúa fomentando el uso del euskera en el ámbito de las TIC y en la cultura digital, en generalmente personas adolescentes, tal y como se recoge en el nuevo Plan Estratégico Aroa de Bilbao 2025-2035, así como acercarles la cultura científico-tecnológica a través de iniciativas punteras alineadas siempre con la estrategia Bilbao STEAM. Bueno, y tenemos la primera vez de muchas que se va a organizar un festival, y me encanta además que nos den aquí la exclusiva en las tardes de Tele7 hablando de música y del vecino municipio de Galdakao, que nos cuesta un poco que nos vengan a visitar y hablar de esas nuevas propuestas, pero estamos encantados. Y además, si conocemos a muchas de las bandas que van a participar en la primera edición del Galdakao Music Fest, pues qué decirles, que es que hoy empezamos la mejor manera la semana en Tele7. El 3 y el 4 de octubre, este Galdakao Music Fest está organizado por la Asociación Cultural Galdakaoko Albistegia. Tenemos a sus componentes, que no me estén tan serios, porque ya alguno ya es amigo, y el resto espero que también de Tele7. David Luengas. David, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenido. Yo, Miquel Aguirre. Yo, Miquel, buenas tardes. Buenas tardes. Arratsaldeon, Arrastión. David Revueltas. David, buenas tardes. Arratsaldeon. Me encanta, nos estamos riendo porque, David Luengas, has fallado tú con el tema de la camiseta. Porque tienen todos verdad. Con su nombre así, porque dicen, vais donde la abuela, que se pierde a veces con los nombres, habéis hecho muy bien, y las habéis puesto a un tamaño majo, así para que pueda gilar bien, que tengo una talla, David Luengas ya dice, bueno, a mí yo he venido con mi look de David Luengas. Ya me conoce. Bueno, Asociación Cultural Galdakaoko Albistegia. ¿Cuánto tiempo lleva, David? ¿O lo habéis formado para el festival? ¿O cómo es un poquito el recorrido? Porque aúna a músicos, ¿no? del municipio. Sí, así es, Susana. O sea, llevamos 2 años la asociación. La asociación se formó para promocionar a los grupos locales del municipio y, bueno, esta vez este año es la primera vez que organizamos el festival.
Sí, tenemos una pequeña emisora de radio en la página web, pues donde ponemos a los grupos locales y a los grupos de por aquí cerca, y bueno, pues damos ese servicio. Qué bien, dar un poquito un impulso a las bandas, los artistas del municipio, David, importante, ¿no? Además de como asociación, el dar un paso más, ¿no? El decir, bueno, está bien, ¿no? Dar ese impulso, ¿no? A través de, bueno, pues de radio y demás, pero faltaba lo del festival. Lo que nos gusta es entrar en acción y tener... Liaros la manta a la cabeza, ¿no? Tener la posibilidad, en este caso vamos a empezar con una cosa un poquito a lo grande, ¿no? Con este gran festival, pero sí también hay iniciativa para hacer conciertos en los locales del pueblo y hay varias iniciativas para fomentar la cultura y la música, que falta hace, la verdad. ¿Costó mucho, yo, Miquel, el arrancar, el decir, oye, vamos a hacer un festival, porque, no sé, el Ayuntamiento de Galdacao también nos apoya, el decir, oye, vamos a hacer un festival en octubre, que no todos los festivales tienen que ser en verano, y empezar a liar un poquito a los grupos, a las bandas, a los solistas, ¿no? Bueno, sí, ¿costó? Sí, siempre los principios siempre son difíciles, porque, claro, es el primero. Entonces, lo que pasa es que nos hemos tirado realmente a la piscina. Hemos dicho, el primero tiene que ser a lo grande para que los demás sean todavía más grandes. Entonces, bueno, pues sí, hemos tenido la suerte de contar con el apoyo del ayuntamiento, que es importante que se involucren en este tipo de actividades. Y bueno, pues hemos ido un poco, esto pico pala, ¿sabes? Un poco a poco, consiguiendo contactos con todos los grupos y bueno, pues ahí hemos estado organizándolo, a ver qué tal nos sale. Bueno, 3 y 4 de octubre es viernes y sábado, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿Cuántos grupos, cuántas bandas? David va a estar, David Luengas, por supuesto. ¿Cuántos van a Bueno, de hecho, yo, Miquel, será quien abra el festival con su banda y David lo cerrará. Eso es. Anda, muy bien, muy Sí. bien. Uno el temprano, David, David lo cierra. Arrematar. Yo pertenezco a Sergio and the Lovers, que abrimos el festival el viernes a las 7 de la tarde. Y bueno, pues David y su banda, desde las 7 de la tarde, los 2 días va a haber conciertos. Desde las 7 de la tarde, el viernes acabamos a la 1 de la mañana, si no me equivoco. Sí, y el sábado, desde las 7 de la tarde hasta la 1:15, que subo ya al escenario con toda la banda, y acabaremos a las 2:15. O sea que hay que venir con ganas. El viernes son 5 bandas y el sábado 6. Eso es. Qué bueno. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde se va a celebrar? En la plaza del ayuntamiento. Estamos ¿De manera gratuita, abierta a todo Sí, el totalmente público? gratuito. Es en la carpa que está instalada ya, en escenario. O sea, porque son fiestas de... Han sido. Sí, terminaron... Pues San Miguel, ¿no? Santa Curchac. Santa Curchac son en Galdacao. Vale, San Miguel. Hoy es el día de San Miguel, o sea que han hoy sido serán ya en Galdacao. Y os han dejado continúa la carpa, eso está bien, es. muy bien, Sí, ¿no? sí, La Ayuntamiento nos deja la carpa, por si estupendamente. acaso... No, la verdad que el ayuntamiento se ha portado muy bien, ¿eh? Se ha portado muy bien y desde aquí se lo agradecemos porque nos ha dado la oportunidad, ha confiado en esta iniciativa y o sea, siendo la primera es edición, importante. David, es decir, totalmente. Hombre, también yo imagino que cuando ya hay la calidad, ¿no? De las bandas de las que estamos hablando, la comentaremos, ¿no? Sección de Lovers, David Luengas, y decir, oye, vamos a llevar el nombre de Galdacao, ¿no? Fuera también del municipio. Hablamos de bandas conocidas, pero bandas también quizás no tan conocidas, emergentes. Eso es. Yo creo que hablamos de cultura y esto yo creo que un ayuntamiento tiene que apostar por ello, Sí, ¿no? totalmente, ¿no? Y lo han hecho, han apostado y la verdad que les estamos muy agradecidos, sí. En cuanto a estilos musicales, ¿por dónde van un poco los tiros? Pues va a haber un poco de todo, porque vamos a tener desde rock and roll puro y duro hasta cuartetos de cuerda, o sea que... O sea, de rock puro y duro a un poquito de música más clásica, sí, ¿no? más pop también pues vamos a tener también a Íñigo Llames, que también es un chaval que está empezando ahora y que hace así música más movidita para los chavales, o sea que sí, vamos a tener estilos muy diferentes. Muy variopinto, sí, es un festival muy ecléctico. Sí. ¿Cómo ha sido? ¿Habéis tenido que hacer una selección? No sé, porque claro, hablamos de los grupos, las bandas, los solistas, ¿no? De Galdacao y un poquito alrededores, no sé si están todos los que son todos los que están, no, hombre, ¿había más? No pueden estar todos los que son. Por eso, habréis tenido que hacer una selección en la primera sí. edición, ¿no? Sí, o sea, nosotros invitamos a participar a todas las bandas que aparecen en el catálogo municipal de Galdacao y alguna más que sabemos que son de Galdacao, aunque no estén metidos en el catálogo. Y luego de ahí, claro, hicimos una selección entre los que dijeron que sí
Y bueno, pues teniendo un poquito en cuenta ciertos criterios, pues al final ha salido los grupos que han salido, que son 9 bandas de Galdácano y dos invitados. Por comentar un poquito, que no queremos que nadie se nos quede fuera, las bandas de Galdácano, además de David Luengas y Sergio de Lovers, ¿qué más van a estar? Bueno, pues va a estar Soporte Vital Básico, va a estar Diego Visión y su banda, va a estar Jonah Expósito, va a estar Les Lion du Machine, que son el cuarteto de cuerda que te comentaba, va a estar también Íñigo Llames, bueno, no sé si me dejo alguno. A ver, tenemos aquí la chuleta. Espero que no. Semejantes también va a estar. Sí, y Noventones, ¿no? Y de Noventons. De Noventons es un grupo que hace versiones de, pues... de rock de los 90, 80, sí, 90. Sí, igual no tan versiones conocidas, pero muy buenas canciones. También tiene, hacen de todo un poquito, Lenny Kravitz, Foo Fighters... Sí. Hay calidad. Suena muy bien. ¿Y las bandas invitadas quiénes son? Son Schumel y Cherry Ugerrak. ¿De dónde vienen? Pues Cherry Ugerrak son de Erandio, porque nosotros también tenemos una pequeña colaboración con una asociación de Erandio que es Track 1, que también se dedican a lo mismo, a promocionar a los grupos de su municipio. Y bueno, nosotros les dejamos también un espacio en la emisora para que hagan un pequeño programa. Y ellos llevaron a su festival a uno de nuestros grupos y nosotros pues estamos trayendo a Cherry Ugerrak pues un poco para compensar. Ah, qué bueno, sí. Que haya ese buen rollo, esa colaboración, ¿no? Sí, totalmente. Y Schumel, si no estoy equivocado, creo que son de la zona Munguía, ¿puede ser? Pues no tengo controlado yo. Pues no sabría decirte la verdad ahora mismo. Son eso, van a pero sí, son de por aquí, de por aquí cerquita. Son de Vizcaya. En cuanto a, ya que tenemos, aprovechando a Jon Miquel y a David, cerrando el festival el sábado, ¿cómo va a ser tu propuesta? Porque tenéis una hora más o menos, ¿no?, de actuación. Sí, yo tengo un repertorio de 18 canciones que suele abarcar hora y 3/4. Esta vez cada banda vamos a tocar una hora, entonces hemos hecho una selección de 13 o 14 canciones y ya que cerramos el festival, pues las canciones igual más moviditas, ¿no? Para acabar por todo lo alto, claro. Para menear un poco menear el esqueleto, ¿no? y vamos con piano, con guitarra, con batería, con bajo, o sea, toda la banda, claro, toda la banda. Los 5 estamos, sí, así que a tope. Madre Sergio de Lovers también sois 5 en la formación, sí, ¿no? Somos Miquel, 5, sí. ¿cuál es un poquito la propuesta? Bueno, pues nosotros presentáis también, porque bueno, hay veces que decimos, oye, pues los clásicos, pero no sé si tenéis también nuevo proyecto. Nosotros presentamos disco realmente. Hemos estado a lo largo de este año grabando el disco y bueno, pues presentamos las canciones y nuestra propuesta de música, porque al final de lo que se trata es de que nos conozcan. Entonces, bueno, hombre, ya lleváis un tiempito, Sí, bueno, este disco ha sido este año, pero bueno, el año pasado grabamos un EP. ¿Como banda, Jon Miquel? ¿Cuánto tiempo lleváis pues juntos? Yo creo que 2021, 2022. No, ya claro, es un proceso lento. Hacer música no es darle a un botón, aunque muchos lo hacen así. Pero bueno. Sí, muchos hacen y cantan y luego pues. Pero la música es difícil, lleva su tiempo hacer canciones, grabarlas, los arreglos, ensayar, llevarlo a escenario. No es tan sencillo. Pero bueno. Y esta iniciativa, por ejemplo, de juntaros todos, que es una oportunidad única, dicho así, ¿no? Es decir, única en el sentido, David, dame la razón. Yo considero única porque digo, a ver, sois todos de Galdácano o de alrededores, pero por ejemplo, Sergio de Lovers, con David Luengas, con el resto de bandas de Galdácano, bueno, incluso no esas bandas invitadas, en un mismo escenario, porque claro, pues igual os encontréis por Galdácano o ensayáis o alguna vez habéis hecho alguna cosa juntos, pero todas las bandas en un mismo escenario de manera gratuita, pues igual cuesta ver, ¿no? Sí, es muy difícil encontrar eso porque que coincidan todas las bandas de Galdácano en un mismo festival es muy difícil. Nos podemos encontrar en otros festivales, pero así todos juntos, como vamos a estar 11 bandas reunidas en 2 días, y además esa hermandad que vamos a tener entre las bandas, que David se encarga de intentar que todos colaboremos un poco y es la voz cantante, aunque es el único que dice que no es músico. No soy el único que manda, ¿no? Yo soy el único que no soy músico, que no toco ningún grupo ni nada. Por eso ordeno, ¿no? Tú eres el encargado. Tengo que encargarme de la organización. Director de obra, sí. Así que habrá una pequeña chonda donde nos organizaremos para los turnos y poder dar ese servicio. Los propios músicos estarán en la chonda. Los propios músicos currando, hombre, hacen el bolo y luego también se les pone a currar, un calimocho, una cerveza. La idea es que haya continuidad, que este festival es la primera edición.
que se repita más años, ¿no? Eso es, la idea es que se repita más años, que se vayan apuntando más grupos, que se vayan uniendo más grupos y entre todos, pues que cada año sea mejor. Bueno, esa es la idea. Hombre, 11 pedazos de grupos. Sí, no, estamos muy contentos. En una carpa bien chula, que seguro que hace muy buen tiempo, pero por si acaso hay alguna chispita que tenemos la carpa, una chosna para quitarnos los sofocos, tomar algo y aportar dinerito para el festival, porque recordemos que es gratuito, pues oye, bienvenido sea. Sí, no, desde luego. Yo creo que tendríamos que hacer otro para Navidad, otro para carnavales. David, tú vete pensando. De momento vamos haciendo uno al año. Poquito a poco. Que está muy bien. Yo creo que de los municipios en el que, oye, pues apuesta también, ¿no? Por las bandas locales, Santurchi también tiene alguna cosita que hace también en fiestas. Bueno, que esto sea no solamente en verano, en fiestas, sino que se haga, pues oye, pues por ejemplo, pues este fin de semana de octubre, que mejor, Eso ¿no? es. Sí, ¿no? Y la idea del festival es recaudar algo de dinero para luego ir haciendo conciertos durante el año, gratuitos también, igual en plazas o en bares o quien nos solicite, jaibachorde de barrios o lo que sea, y poder dar ese servicio ya de forma gratuita. Qué bueno, pues que nadie se lo pierda. Este viernes y sábado en la plaza del Ayuntamiento de Galdakao arrancamos a partir de las 7 de la tarde hasta que el cuerpo aguante. Así es. Bueno, hasta que nos eche la policía municipal de Galdakao. Espero que no, que bueno, nos recogemos todos bien, luego nos vamos a los bares de Galdakao, que habrá ambientillo y ya nos tomamos algo. Chicos, es que ricasco, nos vemos en más ocasiones. Me encanta la camiseta, de verdad, la camiseta con los nombres, es que digo, David, nos tenemos que poner tú David y yo pues también otra, ¿no? Que nos identifique. Que se llene Galdakao, por cierto, todos para que vayan con buen rollo, transporte público preferible por supuesto, y que vayan todos en buena armonía y en paz para disfrutar de Galdakao, que es un municipio maravilloso. Es que ricasco los tres. Pues con esta buena propuesta ya nos despedimos. Mañana volveremos con más cositas que contarles aquí en las tardes de Tele7. Virarte, agur.